Buenas noches. El día de hoy cerramos el ciclo de conferencias gratuitas. Tenemos una bonita exposición. El tema es el papel del contador público en la gestión financiera de las organizaciones. El expositor a cargo será el magíster CPC Carlos Fanárraga y como moderador tendremos al magíster CPC Leopoldo Sánchez Castaños. El señor Leopoldo Sánchez Castaños es profesional, egresado y titulado como contador público en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene grado de magíster en Administración de Negocios, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de especialización en tributación, seguido en la Universidad de Lima. Estudio de especialización en finanzas, seguido en ESAN. Profesor en diplomados de posgrado en la Universidad de Lima, en ESAN, y maestría de contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, miembro del Comité Técnico de Administración y Finanzas en la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Es expresidente del Comité Técnico de NIF de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Certificado en NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, expositor a nivel nacional e internacional. Adelante, señor Leopoldo. Buenas noches a todos, es un gusto estar en este foro y para mí va a ser un honor presentarlo a nuestro expositor, nuestro amigo Carlos Fanárraga Valenzuela, que voy a leer brevemente su currículum. Carlos es contador público, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en Administración en la Universidad del Pacífico, con concentración en Administración y Marketing. Capacitación sobre temas de gestión administrativa dentro del país y del exterior. Profesor de pregrado y posgrado de San Marcos, Universidad Villarreal, Universidad Católica, Universidad de Lima, Agraria. Participante y expositor en eventos académicos y profesionales en el país y en el exterior. Autor de trabajos de investigación publicados en el país y en el exterior. Autor de artículos en revistas y periódicos especializados. Consultor y asesor en importantes empresas del país. Ha sido gerente de contabilidad y finanzas en importantes empresas del país. Ganador del premio al mejor trabajo de investigación en el Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, realizado en la ciudad de Tumbes, Perú. Presidente de la 32 Conferencia Interamericana de Contabilidad realizadas en Lima, en octubre del 2017. Adelante, Carlos. Tu micro, Carlos, tu micro. Carlos, prende tu micro. Sí. Buenas noches, Leopoldo, muchas gracias. Un saludo fraterno a todos los colegas sobrevivientes de esta larga jornada. Espero que pueda yo justificar estos minutos que vamos a estar juntos, y mi agradecimiento a la Junta de Decanos que me permita conversar sobre un tema viejo para los contadores, pero a su vez de mucha vigencia, ¿no? Y adelantar mi saludo, pues, porque de repente al final no me acuerdo ya, a todos los colegas por nuestro aniversario de nuestra ley profesional. En realidad, la presencialidad, sentir a las personas de la pizarra negra con pasado pues por todo, ¿no? Hemos pasado por proyecciones, stencil, y ahora estamos con el Zoom, tecnología a la cual no me adapto todavía, pero aquí voy.
No sabía si yo iba ¿Se ve bien la presentación? Leopoldo, ¿se ve la presentación? Leopoldo. Sí, sí se Ya, ve. Ahí correcto. está, sí se ve. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, Antes de establecer cuál es el papel del contador en la gestión financiera en las organizaciones, vamos a hablar precisamente de cuál es esa función financiera, ¿no? Muchos tenemos una idea parcial, ¿no? Una aproximación, pero quiero aprovechar estos minutos, los primeros minutos, para hablar de qué cosa es realmente la función financiera. Luego, conversaremos algo sobre la noción financiera del balance. No es novedad, pero me gusta insistir en esto. Y finalmente veremos cuál es el papel del contador público en la gestión financiera de las organizaciones. Bien, partamos. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Toda organización, toda empresa requiere, para lograr sus objetivos, activos reales, ¿no? Maquinarias, mercadería, locales. Y a cambio de esto, la empresa entrega activos financieros. Esto es, a todo el mundo lo puede entender. Mucha gente cree que es muy simple, pero en realidad, tiene muchísima importancia para nuestro trabajo. Pero lo que me llama la atención, lo que en realidad no está muy claro hasta ahora, o no está, digamos, muy bien establecido en las organizaciones, es el tema del objetivo corporativo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas en una organización creyendo que tienen un objetivo determinado. O podemos pensar que todos debemos contribuir a lo que hoy se llama el generar riqueza para el accionista. E incluso pensamos que el accionista tiene esa intención. Pero a veces, cuando hacemos una búsqueda de las razones por las cuales alguna organización existe, de repente no está muy claro el tema del objetivo. Por eso quiero detenerme unos minutos con esto. ¿Qué son los objetivos? Son propósitos que es la razón de ser de las organizaciones. Esto puede quedar muy claro en una empresa individual o en una pequeña empresa. Pero ¿será así de claro cuando la organización es mediana o es grande? ¿El asistente de contabilidad o el asistente de personal tendrá claro cuál es el objetivo de la corporación? O en todo caso, incluso, el mismo contador público, que hace bien su gestión, que hace sus estados financieros a tiempo, respetando las NIF y todo lo demás, pero ¿tendrá claro el contador cuál es el real objetivo corporativo? Y la pregunta es, ¿existirá un solo objetivo corporativo? O sea, siempre hay profesores que me decían, la contabilidad tiene que poner el hombro y empujar el coche de la empresa para poder colaborar con los objetivos. Pero la pregunta era, oye, ¿empujar hacia dónde? ¿No? ¿Hacia dónde tenemos que empujar? Entonces, empezaremos por el objetivo axiomático, ¿no? Nos decía Adam Smith que un objetivo óptimo desde el punto de vista de la sociedad puede definirse como aquel que resulte de la producción de paquetes de bienes o servicios provenientes de recursos disponibles que posean el valor más alto para la sociedad. Y agregaba de que como acá hay diversos intereses, ¿no? Uno le quiere vender al otro ganando y a su vez le quiere vender a otro ganando, no es necesario regular el mercado, porque existe una mano invisible que permite que exista un equilibrio, ¿no? Un equilibrio.
y refiere sobre el bienestar, o sea, el disfrute de los resultados de una empresa, de una organización, con un beneficio social. No se trata de dar donaciones, etcétera, sino que existe esa libertad, esa transparencia en el mercado que permita que los agentes que participan de ese mercado concurran con la seguridad que no hay distorsiones del mercado como el monopolio, el monopsodio y todos esos elementos que perjudican un objetivo axiomático. ¿Cuál es el objetivo normativo? El que prácticamente nos han enseñado desde las aulas universitarias, ¿no? Dice, el contador tiene que contribuir a que se logre el objetivo corporativo. ¿Cuál es? Maximizar la participación de los accionistas a través de la generación de riqueza, donde el concepto de riqueza es equivalente al valor de mercado de los activos menos el valor de mercado de los pasivos. Eso parece sobreentendido y puede que ahí radique la dificultad de este objetivo. Es muy simple, es muy sencillo. Pero de todas maneras lo vamos a considerar nosotros en esta presentación como el objetivo corporativo primario, el elemental. Pero no quiere decir que es la única guía de acción en las organizaciones. Y que los gerentes, ahora Carlito nos ha hablado de una serie de elementos de la auditoría, y lamentablemente sabemos que las empresas, los directivos que quieren lograr el objetivo de una empresa, hasta llegan a manipular las cifras para poder lograrlos, ¿no? Y los auditores que todavía quedan en la conferencia saben mucho de esto, y entonces, si yo tengo como obsesión perseguir el tema de la maximización de la riqueza, puedo perder perspectiva e incurrir en alguna manipulación de las cifras. ¿Cuál es la responsabilidad de las finanzas? Existen dos problemas a los cuales las organizaciones tienen que responder. Por un lado, ¿cuál es el monto que voy a invertir? ¿Voy a hacer una empresa a la medida de mis fondos actuales? O sea, si yo tengo un ahorro de 20,000 soles, el tamaño de mi empresa ¿voy a hacer una empresa de un tamaño de 20,000 soles? O la otra decisión, que es la decisión de financiamiento, me dice, bueno, tengo 20,000 soles, pero yo necesito hacer una empresa de 100,000 soles. Entonces, estas decisiones muy simples que estamos estableciendo acá son las decisiones básicas que día a día, si queremos nosotros analizar cualquier transacción de una organización de venta o de compra o de costo, está referido a esto. El activo fijo es muy evidente para nosotros, ¿no? Oye, dice, si yo compro un activo fijo, tengo que redituar por encima del costo del financiamiento. Ahí está bien clarito. Pero también no nos damos cuenta que cuando yo hago un gasto o pago planilla, también estoy utilizando recursos. Y estos recursos, a su vez, tienen características muy particulares. Y aquí ya entramos un poco en la tarea del contador, ¿no? El contador, de alguna manera, contribuye a esta definición. Dice que las finanzas es el arte de tomar decisiones con escasa información, bajo un ambiente de incertidumbre. Esto de escasa información no se refiere a que el contador no está al día, a que el contador no tiene los anexos disponibles, a que el contador presenta los balances solamente trimestralmente. Nunca va a haber información perfecta. Nunca vamos a tener toda la información en la mano. O sea, tendremos, en la medida que tengamos más información, mayor va a ser nuestra posibilidad de tener éxito en nuestras decisiones. Pero nunca, porque
La información perfecta es, por ejemplo, decirlo, oye, voy a participar en un sorteo y para ganarme el sorteo me voy a comprar todos los boletos, ¿no? En la realidad, en la vida cotidiana de las empresas, esto no existe. Siempre hay un tema de escasa información. Y bajo un ambiente de incertidumbre, está claro, ¿no? Está claro eso. En nuestros días, más claro aún. Y yo quiero insistir en un concepto que a mí me llamó la atención hace muchos años, que es el tema de la noción financiera del balance. Lo que quiero detenerme aquí y explicar un poco, o resumir un poco lo que hemos dicho ahora. El milagro, ¿dónde se da el milagro financiero? ¿Cuándo se da el milagro financiero? Cuando un agente económico decide invertir o consumir por encima de sus posibilidades actuales. Ya lo dijimos en el ejemplo, ¿no? Alguien que tiene 20 quiere una empresa de 100. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué es posible que yo pueda tener 20 de recursos y quiera hacer o pretenda hacer una empresa de 100? Por el milagro financiero. Porque yo puedo obtener fondos que me permitan consumir hoy por encima de mis posibilidades actuales. Por eso cuando yo me compro un auto no espero tener los $30,000, sino pago $5,000 de inicial y me apalanco, me financio con 25,000, ¿no? Entonces, pero pensemos en lo siguiente, ¿no? Que los fondos están ahí, hay un stock de fondos ilimitados, no. También concurre otra decisión. En el momento que alguien decide consumir por encima de sus posibilidades actuales, hay otro agente económico u otros agentes económicos que están decidiendo postergar consumo. Miren la clave, ¿no? Es solamente decir, adelantar consumo o postergar consumo. Si una de las dos partes no funciona, hay problemas financieros. Si por recesión o todo lo demás hay agentes económicos que no quieren invertir, no van a pedir prestado. Y si hay agentes económicos que no quieren postergar consumo porque las tasas de interés son muy bajas y no están redituando mi expectativa, entonces también las empresas que requieren fondos van a tener problemas. ¿Por qué he hecho este resumen? Porque esta es la perspectiva con que el contador debe mirar, debe pensar en el balance. De hace muchos años, yo todavía, si bien es cierto, no estoy en la docencia ya, hace algunos años, participo como asesor de universidades en los órganos directivos de la Facultad de Contabilidad, y todavía he experimentado que se manejan algunos de estos criterios del balance, ¿no? Y en aras de que se entienda mejor o que sea más simple el entendimiento de la contabilidad, del balance, porque a veces es muy complicado las definiciones. Y hay la famosa, y muchos de acá seguro, hechos, las propiedades, las deudas y obligaciones. Ya la terminología de acá me está diciendo que hay un sesgo, que es un sesgo legalista, que a veces los contadores, los abogados incluso quieren interpretar a su manera el balance. Pero también hay un concepto contable, ¿no? Y cuando uno le pregunta, cada vez menos, felizmente que a cada vez menos, cuando uno le pregunta a un contador, le dice, ¿qué es el balance general? Y él dice, bueno, el balance general es muy fácil. Es aquel que contiene, por un lado, los saldos deudores y por otro lado, los saldos acreedores. ¿Esto es mentira? No, es cierto.
pero eso tiene un sesgo, es un sesgo eminentemente contable. Y hay otros todavía que quieren simplificar más y hacer la vida más fácil a los que no son contables. Dice, el balance es la fotografía de la empresa en un momento determinado. Este es el que menos me gusta a mí, porque va contra el concepto en que debes financiero, ¿no?, del balance, que es el único que deberíamos tomar. Y entonces, para hacerla corta, ¿cómo es el balance? El balance mantiene una visión dinámica, como un flujo de fondos. Por un lado, el balance me permite observar cuáles son aquellos recursos que hablábamos al principio que la empresa necesita para poder obtener para adquirir sus activos reales y poder obtener sus objetivos. ¿Y qué me dice sobre estos recursos? Me dice su origen. Me dice que estos recursos pueden ser propios y de terceros. Y además me habla de su grado de exigibilidad, financieramente hablando. Me dice que estos fondos pueden ser de corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Y por el otro lado, me permite apreciar las inversiones a las que he los recursos. Y me dice que estos son corrientes y no corrientes. Y yo siempre, jóvenes, ¿se ha entendido esto? ¿Sí? ¿Seguro que se ha entendido esto? Sí, seguro. Ok. Entonces yo le decía, a ver, defíneme cuentas por cobrar comerciales. Es muy fácil, profesor. Las cuentas por cobrar, ¿no?, son aquellas facturas sobre las ventas que yo he hecho al contado y que tengo pendiente por cobrar en 30, 60, 90 días. Esa no es una definición financiera. No lo es. Yo en caja veo recursos, no veo estados de cuenta en las que he utilizado recursos. ¿Y cuál es el tema acá? Que los recursos tienen una característica, que son dos características básicas, que son caros y escasos. Los recursos, ojo, no perdamos esto, son caros y escasos. Acuérdense de que, ¿por qué usted dejaría de consumir ahora? No porque quiere consumirlo entre 3 años, porque de repente lo quiere colocar en una alternativa equivalente de igual riesgo para poder consumir mejor mañana. Y en la inversión me dice, yo cojo esos fondos, yo los cojo, ¿no? Operativizo y le saco más rentabilidad que el costo. Entonces, ¿cuál es la definición de cuentas por cobrar comerciales? Yo diría, cuentas por cobrar comerciales son los recursos que ha obtenido la empresa, o son parte de los recursos que ha obtenido la empresa y que ha decidido aplicarlos en inversiones que constituyen cuentas por cobrar a mis clientes. La pregunta sería, un sol que invertamos o que esté en caja es diferente a un sol que está en activo diferido. ¿Es diferente a un sol que está en activo fijo? No, son iguales, porque igual cuestan, y cuestan el costo promedio de los costos financieros. ¿Saben por qué no es tan fácil entender esto? Porque dicen que los latinos tenemos el cerebro partido, ¿no? Mi lóbulo izquierdo no se comunica, no actúa en el mismo momento el izquierdo con el derecho. Y yo voy a contarles algo.
usted le dice a un sajón, a un europeo, a un norteamericano, le dice, no, primero a un peruano, ¿no? A un latino, le dice, oye, vámonos de viaje. Vámonos a las dunas. Y le dice, ¿cuánto cuesta? $3.000. No, es muy caro. Entonces yo digo, sabe, ¿no? A ver, ¿por qué es caro? Porque el pasaje a Máncora, el viaje a Máncora vale $2.500. ¿Cuál es la lógica de esta persona? Que compara 3.000 con 2.500. Y ahí él define cuán caro es una opción o la otra. Sin embargo, cuando uno le pregunta a un sajón que mira las cosas así en flujo, le dice, oye, vámonos a Miami. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta? $2.500. No, estás loco, muy caro. ¿Por qué muy caro? O sea, ¿muy caro contra qué? No. Y le dice, estás loco, son 2 meses de chamba. ¿Se han dado cuenta la química que hay ahí? O sea, el proceso químico, él no compara inversión con inversión. ¿Qué hace? Él compara recurso con inversión. O sea, es caro porque le cuesta conseguir ese recurso. Entonces, un amigo un directivo de la empresa, de una empresa transnacional que yo trabajaba, me enviaron a recogerlo, ¿no? Me enviaron a recogerlo. Y lo llevaba a su hotel y me toca a la puerta una señora, ¿no? Y yo, y para quedar bien con el directivo saco 5 soles, ¿no? En esa época, el dólar valía menos, y le digo 5 soles. Y yo le digo, oye, y me dice él, oye, 5 soles, a su madre. Y mire, directiva, o sea que ganaba bien. Y me dice, no, y yo le digo, ¿no? Con mi pensamiento latino, no, pero 5 soles es pero es poco 5 soles. No, me dijo. En esa época me dijo, son $2.50. ¿Entienden la lógica? O sea, el tema no es caro ni barata la inversión, es cara o barata el costo del recurso. Si yo no relaciono, si el administrador, el que da incrementa las cuentas por financiera y pagando un costo financiero, o que gana a sus veces, va a ser complicada. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es difundir en la organización en la que estemos esta relación. ¿Por qué son importantes las inversiones? Porque son aplicación de recursos. ¿Y por qué son importantes los recursos? Porque son caros y escasos. Si yo permanentemente, en cualquier decisión de poner dinero en cualquier negocio o en cualquier activo, tengo presente estas condiciones de los recursos, y he ganado la mitad de la batalla. Y la labor del contador o de quien haga las veces en la gestión va a ser más sencilla, va a ser más simple. Esto es lo mismo. Y bueno, llegamos al papel del contador, ¿no? Entonces, vamos a resumir acá cuáles son los restos de la gestión financiera. Más o menos se desprende de lo que acabo de mencionar, de elegir medios financieros más adecuados en función de la estabilidad de la empresa, costo y posibilidades del mercado. Miren, acá, esta definición es bien corta, pero potente. Miren las variables que hay ahí, ¿no? Estabilidad de la empresa. O sea, no,
No tomar fondos de manera... Miren, está demostrado que las empresas quiebran más por problemas financieros debido a crecimientos inorgánicos que por falta de mercado. Cuando comienzo a crecer de manera desordenada, quiere decir que cuando comienzo a invertir de manera desordenada, tomando fondos del mercado de manera desordenada, la posibilidad de quiebra es altísima. Por eso, acá, mire, este concepto es potente. Estabilidad de la empresa, equilibrio. El segundo criterio es el costo, ¿no? Es el costo. Y la tercera, las posibilidades del mercado. Miren, en 2 líneas tenemos 3 conceptos que se constituye el trípode sobre lo que descansan las posibilidades financieras. Segundo, elegir entre alternativas de inversión condicionada a la rentabilidad, equilibrios y tensión financiera. 3 conceptos más. Rentabilidad, evidentemente, para ganar. No somos una ONG, no somos una entidad sin fines de lucro. Otra vez el equilibrio y otra vez la tensión financiera, ¿no? La tensión financiera que está dado fundamentalmente por el periodo de retorno de los préstamos que yo recibo, ¿no? Y giro que dichas inversiones pueden analizar. El fin del análisis consistirá en, una vez decididas las inversiones necesarias, una vez que yo decido en qué quiero invertir, en el momento preciso y al menor costo posible, siendo la adecuada conjugación de estos 3 objetivos una demostración de adecuada gestión. El fin es el de investigar los recursos y su grado de adecuación a las inversiones. Qué simple se escucha esto. Y qué difícil es, ¿no? Pues yo diría, mira, este es el problema. Yo le pago a un financiero para que me hagan estas 2 líneas, no me compadre. Quiero que me hagas esto, ¿no? Investigar los recursos y su grado de adecuación a las inversiones. No quiero más. Y con eso obtengo mis objetivos. Finalmente dice, comprobar si financiación permite desarrollo estable en condiciones de rentabilidad adecuada por su costo. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un contador para el desempeño de su función? Un claro dominio de la noción financiera de la información contable, la que hemos dicho. O sea, si yo no tengo una clara idea de qué me dicen los estados, qué me dicen el balance y los demás estados que prepara la contabilidad, o sea, el fondo, el estado de fondo, por ejemplo, es tremendamente útil, que me dice, oye, mira, de manera ordenada, estos son los fondos que recibiste y en esto lo has utilizado, ¿no? Eso es darle connotación financiera a la información contable. Un pensamiento holístico de la relación, lo que acabamos de hablar, ¿no? Lo que acabamos de hablar del latino y el sajón, ¿no? O sea, tener presente que toda inversión tiene una connotación de financiamiento y a su vez todo financiamiento tiene que tener una correlación en la inversión, ¿no? Un enfoque basado en la separación de la propiedad y la gestión financiera. Esto voy a regresar un ratito en la siguiente lámina, me falta muy poca, por favor, no me vayan apagando la laptop. El enfoque basado en la separación de la propiedad y la gestión financiera, que está, por ejemplo, muy claro, ¿no? La mayoría de los contadores en el Perú y seguro en gran parte de países desempeña su labor en pequeñas empresas. Y ahí nos corresponde ser desde gerentes de repente hasta porteros. Hacemos de todo, ¿no? Ahí está. Y ahí hay un riesgo muy importante de confundir entre lo que es la empresa y lo que es la propiedad. Y ahí termina siendo uno de los principales retos del contador de tratar de separar de manera permanente la propiedad de la gestión. Luego, la identificación de las instituciones financieras que suministran fondos. Tengo que estar
en permanente actualizado en todo esto que significa entidades que por alguna razón, y ahora pues antes éramos banco dependientes, ¿no? Mi generación ha sido banco dependiente. No tenías un banco que te prestara y con las modalidades, con las pocas modalidades que había en esa época, sonabas. Felizmente que ahora hay muchísimas alternativas de financiamiento de distinta modalidad que permiten que esta gestión sea más llevadera. Y como de alguna manera nuestro trabajo tiene que ver en la generación de bienes y servicios que también tratan de ir a mercados internacionales, tenemos que estar con algún conocimiento básico de el mundo financiero local y mundial. De esto más o menos hablaba, ¿no? ¿Cuál es el papel que puede adoptar el contador en la gestión financiera? Podemos estar hablando del contador general, que ya hemos dicho que es aquel que, ¿cuándo va a ser mejor su función de este contador, que no es gerente financiero? Suministrar la información relevante, oportuna, a la persona que toma las decisiones financieras, ¿no? Especialmente el concepto de noción financiera del balance, por ejemplo. ¿En qué se puede desempeñar un contador? Como gerente financiero, o sea, es el encargado de tomar las decisiones. En este caso, se juntan las dos, el anterior, ¿no? O sea, yo soy un contador que soy gerente financiero y por lo tanto tengo que ver que la información tenga connotación financiera. Puedo ser un asesor y como ahora se estila mucho, ¿no? Puedo ser propietario de una empresa, de un emprendimiento, y ahí puedo potenciar toda mi capacidad, ¿no? De contable y financiera. ¿Y cuál es nuestro ambiente de trabajo? Más o menos ya lo comenté en la lámina anterior. Muy pocos en gran y mediana empresa, muy pocos. Creo que se habla en el Perú cerca del 90% del PBI formal está explicado por la pequeña y mediana empresa. Y entonces son los que más demandan la labor de los contadores. Y a veces sentimos que es al revés la preparación, ¿no? O sea, nos preparan, que parece que fuera una pirámide invertida, ¿no? O sea, la pirámide normal, ¿no? Están las pequeñas empresas, las grandes empresas en la punta, ¿no? En el ápice estratégico, y las pequeñas empresas en la base. Pero a veces algunas universidades cometen el error de que nuestra formación es al revés. Nos preparan 90% para atender a la gran y mediana empresa y solamente nos dan un curso o dos para poder atender a la pequeña y mediana empresa. Eso se está corrigiendo felizmente en los últimos tiempos. Bueno, no los quiero cansar más con este tema y les agradezco por su atención, si es que todavía hay alguien ahí. Ok, Muchas Carlos, gracias, señores. gracias por tu exposición muy clara. Y, digamos, quería hacerte una pregunta. Digamos, ¿se me escucha? Te escucho Ya, perfectamente, ok. Leopoldo. Digamos, has hablado, digamos, que la gestión financiera, hay el tema de inversión y de dónde se obtienen los recursos, ¿no? Entonces, yo me estaba preguntando, muchas empresas están, han emprendido el tema de sostenibilidad, ¿no? Más ahora que han salido unas normas de sostenibilidad. Y dentro del tema de sostenibilidad de las empresas, muchas empresas están con el tema del cambio climático. Por ejemplo, muchas empresas fabricantes de autos están dejando, bueno, no están dejando de fabricar autos que tienen como base el combustible el petróleo, sino están pasando al tema de motores eléctricos, ¿no? Pero eso requiere recursos. Entonces, ¿cómo impacta todo esto en la gestión financiera? Sí, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. Yo me imagino que
que para las grandes empresas metidas en estos negocios, es todo un reto. El ejemplo que tú has puesto, una de las empresas del grupo donde yo trabajo, comercializa autos, ¿no? Y por efecto de la pandemia, por ejemplo, no había autos, ¿no? Y muchas empresas estaban con serios problemas, las distribuidoras acá en mi país, igual que los equipos tecnológicos, ¿no? No había posibilidad de producir los chips, y las empresas, antes, una, un servidor, por ejemplo, especializado para el negocio de la televisión, podía demorar entre 30 y máximo 45 días. Ahora demora entre 90 y 120 días. Entonces, evidentemente, o sea, la lógica muy simple, ¿no? Si las empresas no pueden vender y tienen una inversión, un tamaño, una capacidad instalada muy grande, los costos fijos se los van a comer, ¿no? Y va a haber una cesación de pagos, ¿no? De los préstamos. Va a subir los intereses y puedo entrar en una incapacidad de poder enfrentar mis deudas. Es muy serio lo que está pasando. Y como dicen, ¿no? Detrás de una crisis, pero vas a ver, Leopoldo, que van a haber nuevos millonarios, ¿no? Nuevos jugadores. O sea, el mundo no para. Y así como en otras crisis, detrás de las crisis vienen otras alternativas. Vamos a ver pronto otro tipo de empresas liderando las estadísticas mundiales, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Una segunda pregunta. Digamos, un poco por mi actividad profesional, digamos, yo conozco varias empresas y, digamos, la gerencia financiera o el director financiero, como a veces la llaman las empresas, digamos, he encontrado pues que hay encontrado gerentes financieros que son contadores, pero también he encontrado gerentes financieros que son ingenieros industriales, que son economistas, administradores, hasta abogados, ¿no? Entonces siempre me pregunto, creo que el contador está en la mejor posición para ocupar una gerencia financiera. Sin embargo, no he encontrado mayoritariamente que sea así. ¿Tú qué crees que está pasando o qué necesitaría el contador para ser más protagonista dentro de esos cargos? Muy interesante tu pregunta, Leopoldo. Yo dejaría un mensaje, ¿no? Que esto de la noción financiera del balance, por ejemplo, si el contador supiera qué tiene entre sus manos, o sea, el contador es muy diligente para prepararlo, aplicando NICS, aplicando todo, y se lo entrega a alguien para que de manera natural haga un trabajo que el contador pudo haber hecho. O sea, transformar en insumo financiero para la toma de decisiones la información que él maneja, a veces se la entregamos a otro. Se la entregamos al ingeniero industrial, que como no tiene necesidades contables, o sea, de construcción de información contable, no las tiene, está liberado de esa preocupación, entonces recibe el insumo y lo utiliza, ¿no? Y nos desplaza. Entonces, si el contador quiere tener un protagonismo financiero, tiene que entender primero la connotación financiera que tiene las cifras que él tiene en sus manos. Ok, gracias, Carlos. No sé si hay preguntas. Yo creo que por la hora ya gané por Wallcover. Ok, Carlos. No, en el chat, bueno, acá hay Patricia ya nos dice excelente visión y rol que debe tener el contador. Disrupción para generar. Es mi amiga, por si acaso. Pati es mi amiga, así que... Dice, Pati también dice, Carlos, ¿qué competencias debe modelar y trabajar para que los futuros profesionales contables puedan tener el perfil financiero y ético que nos propones? Sí, yo en la
presentación he alcanzado algunas ideas, pero sigo insistiendo en el tema básico, en realidad, del conocimiento del aspecto financiero de la contabilidad. O sea, en la medida que nos despeguemos más, o un poco más, de la obligación contable de construir los estados financieros, o sea que guardar distancia, ahora que está de moda, ¿no? Guardar una distancia social, guardar una distancia determinada para que yo pueda interpretar la connotación financiera. O sea, yo me acuerdo en una conversación con el gerente, con un gerente, yo era el contador y estaba el gerente financiero ahí, y cuando me hizo una pregunta el gerente, yo no le contesté con conceptos o con jerga contable. Le contesté con una jerga financiera, ¿no? De esto de recursos, o sea, me dijo, pero da lo mismo, pues, no, pero las cuentas por cobrar, por ejemplo, me dice, ahí hay que darse cuenta, ahí hay que meterle una visión, una revisión. Y yo le digo, no, solamente a las cuentas por cobrar, a caja, a los activos diferidos. O sea, todo el activo son recursos. Entonces, se quedó impresionado el gerente y ya me llamaba a las reuniones con el financiero. El financiero era muy pragmático, muy práctico, eso sí, tenía las matemáticas así y tenía muy buenas relaciones en el sistema y trabajamos en equipo. Pero por haberme escuchado simplemente una definición, o sea, utilizar jerga especializada de las finanzas, que a veces no lo usan ni siquiera, que no lo usan los ingenieros industriales, el contador poco a poco puede ir ganando un espacio. No seamos tan sofisticados. Utiliza la base, la herramienta que tienes. Darle connotación financiera y vas a ver que el camino va a ser más sencillo. Ok, Carlos, ese ya no hay más preguntas. Te cedo la palabra para tu despedida y tus últimas recomendaciones y palabras. Bueno, sí me acordé, así que voy a reiterar mi saludo a todos los presentes, ¿no? A todos los que todavía están acompañándonos por esta semana de celebración de nuestra profesión, de la ley de nuestra profesión. Hay cosas que todavía podemos mejorar en el gremio. Hay problemas que por ahí parece que se van a arreglar, ojalá. Tenemos muchos años ya en este tema. Pero eso no es un tema digamos, es un tema de momento, es un tema coyuntural, a pesar del tiempo. O sea, la contabilidad, como se dice, a veces es más grande que sus problemas, ¿no? Y yo estoy seguro que el contador va a seguir creciendo y va a lograr ocupar posiciones muy importantes dentro de las organizaciones en los siguientes años. Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias a la Junta de Decanos por la convocatoria. Gracias, Carlos. Entonces, nos pedimos. Cuídense. Chao.